Hola compis, después de mucho tiempo, sorry, os traigo los esquemas de la Constitución Española de 1978, que se correspondería con el tema 67, creo, del temario de Geografía e Historia para las oposiciones de secundaria. Este tema se compone pues, de contexto histórico y de la estructura y características de la Constitución. Así que nada, voy a empezar ya y a contarlo brevemente. Aquí tenemos de primeras, pues un poco el proceso histórico, ¿no? El contexto histórico que se enmarca, para donde se enmarca la Constitución española, ¿no? Como vemos, el 20 de noviembre de 1975 muere Franco. Y justo 2 días después, el 22 de noviembre, Juan Carlos I es proclamado rey según la Ley de Sucesión para la Jefatura del Estado de 1947, ya en pleno franquismo. Eh, Empieza ya la maquinaria de la transición. En 1976 se produce el cese de Carlos Arias Navarro como presidente. El rey más Torcuato Fernández Miranda, perdón, que era el presidente de las Cortes, eligen a Adolfo Suárez como presidente, pues ahí un poco, pues para empezar ya, para cambiar para ir cambiando el proceso, ¿no? Todo esto según acorde a la legalidad vigente del franquismo, o sea, todavía no hemos cambiado, no hay leyes democráticas, todavía están todo la transición se está basando en las leyes de Franco. En octubre, el gobierno de Suárez lleva el proyecto de ley para la reforma política a las Cortes. Es aprobado y sometido a referéndum, acorde con las leyes fundamentales. Pero también ese mismo año se produce el decreto ley 20/1977 que reguló el procedimiento para las elecciones a las Cortes y financiación de partidos políticos. Este procedimiento para elección de las Cortes está basado en el sistema DONT, muy famoso, que ha salido en las últimas elecciones y en fin. Seguimos. En abril de este mismo año, del 77, se produce la legalización del Partido Comunista Español y en junio, como vemos ahí el 15 de junio, se producen las elecciones generales, perdón, generales no, a Cortes Constituyentes, que son pues las primeras elecciones libres desde 1936. Bueno, la primera misión que tiene este gobierno fue elaborar la Constitución. Y para eso, la ley para la reforma política daba la posibilidad de que esta tarea recayera en el gobierno o en el Congreso, que al final pues lo haría este último, el Congreso. Así que este estableció una comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas del Congreso de los Diputados. Grupo de 7 personas que elaborarían el anteproyecto. Este grupo son conocidos como los padres de la Constitución. Forman parte Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de UCD, Miguel Roca y Lluyent del Pacto Democrático per Catalunya, Manuel Fraga de Alianza Popular, Gregorio Peces Barba del PSOE y Jordi Soletura del PSUC, que es el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Ya entramos en lo que es el 1978, que es el año ya de la Constitución. Bueno, pues las fechas que hay que recordar son que el 31 de octubre se aprueba la Constitución en Cortes, el 6 de diciembre se aprueba mediante referéndum, en el que el 87% de la población dijeron que sí a la Constitución. El 27 de diciembre se sanciona y se promulga. Y el 29 de diciembre se publica en el BOE número 311 y entra en vigor. Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes Constituyentes y se celebraron elecciones generales de 1979, dándole la victoria a UCD. Lo que ocurre es que dentro del UCD empezó una inestabilidad en el partido. Adolfo Suárez dimitió en enero del 81 y fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo. Y luego el 23F, que fue el día de la investidura de Calvo Sotelo, se llevó a cabo el golpe de estado de Tejero, acordaros, el 23F, que fue fallido. Al fin, luego a los 2 años, en 1983, hubo otra vez elecciones generales y estas dieron la victoria al PSOE de Felipe González. Pues hasta aquí ya lo que es toda la transición, ya con un par de elecciones generales y gobiernos, ya con las elecciones del 83 ya se da
se tiene o da por finalizado lo que es el proceso de transición. Así que, bueno, pues este es el contexto más o menos histórico. Ahora vamos con las partes de lo que es la Constitución en sí. A ver que enfoco un poquito. Ay. Vale. Bueno, esto digamos es un poco el esquema, pues un poco básico, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí vuelvo a poner las fechas así más importantes. Las características. Hay que distinguir entre las características que tiene nuestra Constitución y su estructura. Pues las características es qué tipo de Constitución es. Pues es escrita, es extensa, es rígida, es decir, no propicia la reforma constitucional, aunque sí que la contempla, pero es dificilito, es complicadillo meterle reformas a la Constitución. Es consensuada por consenso de todos los partidos políticos y está inacabada porque hace continuamente remisiones a las leyes, ¿no? Luego, en cuanto a su estructura, tenemos una estructura material y una estructura formal o interna. Primeramente vamos con la estructura interna o formal, que es esta. Está compuesta por, mejor dicho, por 169 artículos y estos se agrupan entre título preliminar y 10 títulos más. Y luego también recoge 4 disposiciones generales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. ¿Vale? Entonces, nos vamos a ir ahora, una vez que ya tenemos digamos, las partes que lo componen, nos vamos a ir a lo que es la estructura material, es decir, la materia, los temas que recoge en la Constitución. Y tenemos 3 partes. El preámbulo, que el preámbulo no tiene valor jurídico, no tiene fuerza jurídica, es simplemente como la declaración de intenciones, ¿no? La declaración de principios de la Constitución. Entonces, al no tener fuerza jurídica, pues no es que sea de obligado cumplimiento, ¿vale? Simplemente, pues eso, una declaración de principios de los principios que van a regir la Constitución. Y lo más importante ahora es la parte dogmática y la orgánica. La parte dogmática está constituida por el título preliminar y el título primero, ¿vale? El título preliminar, se agrupan los artículos del 1 al 9, y el título 1, que es el artículo número 10, compuesto por el capítulo del 1 al 5, que son los artículos del 11 al 55. Bueno, esto ahora lo voy a contar mejor. Que es donde es la parte más importante y la que más nos interesa a la ciudadanía, porque es donde se recogen nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos y libertades, ¿no? Y luego tenemos la parte orgánica, que es la parte que organiza mismamente los órganos del gobierno, los órganos institucionales, ¿no? Entonces, es cómo se organiza, es lo que recoge la organización del Estado y sus instituciones, y va desde los títulos 2 al 10. Y luego tenemos una última parte, que es la parte dedicada a la reforma, que es el que está recogido todo en el título 10, que son los últimos artículos, del 166 al 169. Esto lo vamos a ver ahora más detalladamente. Bueno, una vez que sabemos cómo está hecha y de qué está hecha la Constitución, pues vamos a explicar poquito a poquito todo. Ay, que se vea bien. Bueno, el preámbulo, lo que os comentaba antes, pues simplemente es una declaración de principios, de intenciones. Es la nación española, proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar el Estado de Derecho, proteger a todos los españoles, promover el progreso de la cultura, en fin, un montón de intenciones, pues que son los que van a regir, ¿no?, los principios de la Constitución. Parte dogmática es la más importante para la ciudadanía, evidentemente. Bueno, pues te recogen en el título preliminar, van de los artículos 1 al 9 y se recogen los valores y principios de Estado de Derecho también, soberanía nacional, forma política, que es la monarquía parlamentaria, también donde se recogen la unidad de la nación, el idioma oficial es el castellano, pero también se recogen que además de las lenguas de las comunidades autónomas, porque eso confiere riqueza lingüística a la nación, cómo es la bandera, dónde es la capital, Madrid, cuáles son las fuerzas armadas, es el principio de legalidad, los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Todo esto está en el título preliminar, ¿vale?
pues eso, pues ya vamos especificando un poco más estos valores y principios que se enunciaban en el preámbulo. En el título 1, derechos y deberes y libertades fundamentales. Tenemos artículo 10, es básicamente todo el artículo 10, fundamentos del orden político y paz social. Tenemos en el capítulo 1 de los españoles y los extranjeros, que van del artículo 11 al 13. En el capítulo 2 recogemos los derechos y libertades, que van desde el artículo 14, que es igualdad ante la ley, pues hasta el artículo 38, perdón, porque luego está dividido en dos secciones. La sección primera, derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29. Bueno, pues aquí tenemos el artículo 15, derecho a la vida y la integridad. El 16, libertad ideológica, religiosa y de culto. El 17, libertad y seguridad. El 18, derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Y luego la sección segunda habla de los derechos y deberes de la ciudadanía, que ya están desde los artículos 30 a 38. Luego, en el capítulo 3, habla de los principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52. Capítulo 4, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, que se recogen en los artículos 53 a 54. Y el capítulo 5 trata de la suspensión de los derechos y libertades en su artículo 55. Pues ya está. Esto es la parte dogmática de la Constitución. El título preliminar y el título primero. Luego ya pasaríamos a lo que es la parte orgánica, que es la que más chicha tiene, porque lo que más engloba a la Constitución, porque bueno, es donde se regula cómo va a funcionar el Estado español. Pues aquí vemos organización del Estado y las instituciones. El título 2 de la parte orgánica trata de la corona, en sus artículos 56 a 65, pues la corona ofrece continuidad, unidad y permanencia del orden político. El rey es el jefe de Estado, arbitra y modera las funciones institucionales, es la representación internacional más alta y tiene sus funciones y sus funciones están recogidas por la Constitución y las leyes. Ahora vamos al título tercero, que es el que trata de las Cortes Generales. Están divididos en sus artículos 66 a 96. Puedes recoger las Cortes son bicamerales, Congreso y Senado, ya sabéis. Es el órgano de representación del pueblo español. Sus miembros son inviolables y aforados, es decir, no pueden ser procesados o juzgados. Habla del Congreso. Pues, ¿cuáles son las características del Congreso de los Diputados de España? Pues que están elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Otorga confianza al presidente del gobierno, cesa al gobierno por moción de censura o negándole su confianza, autoriza la convocatoria de referéndum, convalida los decretos ley, declara el estado de sitio o autoriza la declaración del estado de excepción y puede prorrogar el estado de alarma. Esto es muy famoso ahora últimamente, ¿no? Este año del tema de la pandemia. Bueno, luego hablamos del Senado, luego la Constitución habla del Senado. Pues sus características y sus funciones es una Cámara de Representación Territorial, se establecen 4 senadores por provincia, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y se encarga de la adopción de medidas para encarrilar a cualquier comunidad autónoma que no cumpla con las obligaciones constitucionales, con las leyes o que actúe de forma atenatoria. Es decir, el Senado es quien se encarga de tirarle de las orejas a cualquier comunidad autónoma que se descarríe, ¿vale? Así que bueno, pues ya lo sabemos. Capítulo 2, dentro de este título 3. Son quienes, cómo se elaboran las leyes, o sea, cómo se establece la elaboración de las leyes. El capítulo 3 habla sobre los tratados internacionales. Aquí vamos con el título 4, que trata sobre el gobierno y la administración, artículos del 97 al 107. Habla del gobierno que es el gobierno y la administración, pues el gobierno es el titular del poder ejecutivo y dirige la vida política. Se sirve de la administración mediante funcionarios neutrales políticamente que ejecutan materialmente las disposiciones de las leyes para hacer más efectiva la labor gubernamental, ¿vale?
Es un órgano colegiado compuesto por presidente, vicepresidente, ministros o ministras y demás cargos. El presidente, porque aquí en España todavía no hemos tenido nunca una presidenta, entonces pues presidente dirige las acciones del gobierno y coordina las funciones ministeriales. El título quinto trata sobre las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, en sus artículos 108 a 116. El título sexto de la Constitución habla sobre el Poder Judicial, en sus artículos del 117 al 127. Pues como es una Constitución que aboga por la separación de poderes, pues se establece cuáles son los poderes de cada uno, y entre ellos, pues aquí está la del Poder Judicial, acercándolo para que se vea un poquillo mejor. Las competencias de comprobar la sumisión del Poder Ejecutivo a la ley y al derecho, es decir, estar ahí al loro para que ningún gobierno se salte la ley. Pues están para la resolución de conflictos entre la ciudadanía y la administración, es el defensor de los derechos de la ciudadanía, tiene una función jurisdiccional con múltiples órganos diseminados por todo el territorio, pues las audiencias provinciales, en fin, todo esto. Se autogobierna mediante el Consejo del Poder Judicial. Es un órgano muy importante que regula, pues, como digamos, como la Asociación de los Jueces de España, ¿no? Un poco a lo burro, pero este Consejo de Poder Judicial es un cargo muy importante compuesto por diversos jueces que son los que vigilan que todo vaya y funcione bien. La justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados, en nombre del rey, independientes y sometidos al imperio de la ley. Es decir, no pueden estar supeditados a ningún tipo de ideología o partido político. Bueno, todo el mundo tiene su ideología, pero la tienen que dejar al margen, ¿vale? Ellos tienen que estar siempre sometidos al imperio de la ley. La ley es lo más importante. O sea, da igual su ideología, da igual quién gobierne, ellos son los que tienen que estar siempre vigilantes de que la ley se cumpla y no haya chanchulleos por ninguna parte. Bueno, título 7. Economía y Hacienda. Pues trata sobre la economía y la Hacienda, en el artículo 128, 136. No me detengo mucho en estas partes porque, bueno, para desarrollar este tema, pues tampoco hay títulos bastante más importantes que otros para poder desarrollar de cara a un examen, ¿no? Pero vamos, que quien quiera enrollarse con la Hacienda, pues que tire. Vale, título 8, perdón. Trata sobre la organización territorial del Estado, recogido en los artículos 137 al 158. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, con autonomía para gestión de sus intereses. Las competencias de las comunidades autónomas supondrían o suponen un problema en el momento, o sobre todo en el punto de distribuir poder político y las funciones entre la administración central y las autonomías. Este es un pollo que siempre ha estado ahí. Cuanta mayor autonomía, una comunidad tendrá más autonomía, cuantas más y mejores competencias haya podido capturar para sí, ¿vale? Luego, el título 9 es el que trata sobre el Tribunal Constitucional. Está compuesto por, los artículos, como veis aquí, 159 al 165. Compuesto por 12 miembros, magistrados y fiscales, profes de universidad, funcionarios y abogados, juristas en general con más de 15 años de ejercicio y experiencia y sobre todo independientes, ¿vale? Tampoco pueden estar sujetos a ningún partido político y tal. Sus funciones, pues son quienes declaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes denunciadas o normas o disposiciones de ley. Es decir, cuando un gobierno promulga una ley, si esa ley pues es aprobada por todo el Congreso, pues chachi, pero como hay algún partido político que denuncie esa ley al Tribunal Constitucional porque la considere inconstitucional, será el Tribunal Constitucional el que se encargue de estudiar la ley acorde con la Constitución y si va en contra de algún precepto de la Constitución, pues lo declara inconstitucional y entonces esa ley no se puede promulgar, ¿vale? Es así como funciona la movida. Son los que tienen el recurso de amparo por violación de derechos y libertades, resuelven los conflictos de competencia entre Estado y autonomías, esto es importante. También demás problemas que afecten a la Constitución y leyes orgánicas, y además el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional disposiciones o resoluciones adoptadas por comunidades autónomas. Es decir, que si una comunidad autónoma hace una ley
que al gobierno central pues no le mola mucho, puede impugnar esa ley ante el Tribunal Constitucional, que es el que se encarga en regular las relaciones entre gobierno y autonomías, ¿vale? Entre Estado y autonomías. Y si el Tribunal Constitucional considera que esa ley autonómica viola algún precepto de la Constitución, pues zasca, no se puede y punto pelota y hay que acatarlo. Vale, seguimos. El Tribunal Constitucional tiene legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad. Es decir, que se hace una ley, pero nadie la denuncia de inconstitucional. Pero el Tribunal Constitucional le da en la nariz que sí puede serlo, lo estudia y si le parece que es inconstitucional, pues lo denuncia él mismo y tiene legitimidad para interponer ese recurso. Y ya está. Porque claro, ahí está tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo del Poder Judicial, son los que tienen que velar porque estemos en un estado de derecho. Ahí se forma la cosa, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Tienen que vigilar que todas las leyes que se promulgan son constitucionales, tienen que vigilar que esté todo acorde a la Constitución. Y bueno, las sentencias de... está regulado por una ley orgánica, que se me olvidaba comentarlo, pero lo principal es que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada y se publica en el BOE, tras lo cual ya no cabe recurso alguno. Una vez que una sentencia del Tribunal Constitucional se ha publicado en el BOE, se acabó. No se puede volver a rebatir, ni volver a denunciar, ni nada de nada. Así que se ha acabado aquí. Bueno, el título 10, que es el último, que es el que trata sobre la reforma constitucional, es decir, cómo se puede llevar a cabo algún tipo de reforma de la Constitución. Se recogen entre los artículos 116 y 169. Y simplemente se tratan de los pasos de los procesos a seguir para poder reformar parte o toda la Constitución. Y ya está. Esto yo creo que ya es lo último. Vale, aquí no hay más nada. Sí, bueno, y luego ya, pues lo último, lo que finaliza la Constitución, pues con lo que os comentaba al principio, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final, ¿vale? Estas no las he estudiado directamente. Con todo esto yo creo que ya se hace un tema bastante interesante. Y ya está. Espero que os guste. Y la Constitución en 20 minutos está bastante bien, yo creo. Así que nada, gente, un saludo y que se os dé bien, mucho ánimo, que ya queda menos. ¡Chao!